Una nueva edición de la Eurocopa ha comenzado. El torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol más importante de Europa. Durante un mes, 24 selecciones del continente europeo lucharán por coronarse campeón continental. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sporty Tops. En el día de hoy estaremos hablando sobre las 7 mejores finales del mayor torneo a nivel de selecciones del continente europeo. ¿Quieres saber cuáles son las mejores 7? Pues sigue viendo este video y descúbrelo. Top 7 mejores finales de la Eurocopa. Número 7. Alemania Federal vs Checoslovaquia, Eurocopa Yugoslavia 1976. En la edición de 1976 se vivió la primera gran gesta de la historia de las Eurocopas. La Checoslovaquia de Václav Havel llegó a semifinales tras haber eliminado en cuartos a la URSS, dirigida por Valery Dobanovsky y con Oleg Blokhin como gran estrella. Pero no se iban a conformar con haber dado esa sorpresa. Con una plantilla de jugadores prácticamente desconocida y la misma columna vertebral del Slovan de Bratislava, Checoslovaquia venció a Países Bajos en la prórroga por 3-1. El combinado neerlandés, que estaba lejos de ser la naranja mecánica dominadora que desplegó un fútbol que encandiló a todo el panorama futbolístico, y los problemas internos entre Cruyff y el seleccionador George Noble, con algunos futbolistas y la federación, harían de Alemania la gran favorita, pues era la vigente campeona. Sin embargo, Checoslovaquia lo sorprendió con los goles de Sbelik y Dobías. En un final agónico, los teutones forzaron a la prórroga gracias a los tantos de Flöher y Dieter Müller, máximo goleador del torneo. En los penaltis, los checos remataron la sorpresa gracias al lanzamiento de Anatolín Panenka, que pasó a la historia por la forma en la que hizo el tiro. Número 6. Portugal vs Francia, Eurocopa Francia 2016. Portugal llegaba a la Eurocopa sin ser uno de los candidatos, pese a tener a Cristiano Ronaldo en su plenitud futbolística. Pero acabaron siendo para los franceses lo que Grecia fue para ellos en el 2004. Ningún portugués había olvidado todavía en 2016 lo sucedido en la Eurocopa celebrada en su país 12 años antes. Imposible olvidar una derrota tan hiriente. Nunca antes Portugal había vuelto a estar tan cerca de lograr un título, ni tampoco lo estuvo en los años posteriores a la edición celebrada en Francia. Portugal tuvo muchísimos problemas para avanzar la fase de grupos, con Cristiano Ronaldo como figura marcando un doblete ante Hungría en el último partido, donde los ibéricos estuvieron muy cerca de caer eliminados. En la siguiente fase despacharían a Croacia en octavos, Polonia en cuartos y a la Gales de Gareth Bale en semifinales, quedándose muy cerca de la final, siendo su primera participación en el torneo. Francia, por su parte, al principio había mostrado un juego dubitativo. En las eliminatorias habían demostrado por qué eran uno de los claros favoritos a llevarse el título más allá de ser los anfitriones. Los lusos llevaron a cabo un ejercicio de resistencia durante todo el torneo, que les había convertido en un bloque muy rocoso y fuerte mentalmente. Ni siquiera la lesión de Cristiano al inicio del partido tras un choque con Payet hizo temblar al muro portugués. Fueron pasando los minutos y Portugal fue jugando con la presión ambiental sobre Francia. Los galos tuvieron el título en un disparo de Gignac, que se topó con el palo justo antes de la prórroga. En el tiempo extra, el conjunto portugués dio un paso adelante, aprovechando el miedo a perder de Francia. Y entonces apareció otro héroe inesperado de la historia de las Eurocopas. Eder anotó el gol de la victoria para su equipo y se erigió como el jugador decisivo contra todo pronóstico. Apenas había tenido protagonismo a lo largo del tiempo, pero entró para siempre en la historia del fútbol portugués y de esa plantilla, que logró por fin el primer título internacional para Portugal. Número 5. España vs Italia,
Eurocopa Polonia, Ucrania 2012. España llegaba a su cuarta final de la Eurocopa, con la posibilidad de hacer historia en el torneo. Por su parte, Italia acudía a la que sería su tercera final de la Eurocopa. David Silva abrió el marcador en el minuto 14 con un gol de cabeza tras una asistencia de Cesc Fábregas, habilitado por Andrés Iniesta. Jordi Alba firmó el segundo tras un pase de Xavi Hernández y completar una espectacular carrera, superando a Buffon antes de llegar al descanso. Fernando Torres, que había salido del banquillo en el minuto 75, materializó el tercero de la noche, convirtiéndose en el primer jugador en marcar en dos finales de la Eurocopa tras el 1-0 ante Alemania 4 años antes. Y el propio Torres fue el encargado de asistir a Juan Mata en el minuto 88 para hacer un 4-0, resultado récord en una final de una Eurocopa, desatando la alegría entre la afición española. Los goles de Jordi Alba, David Silva, Torres y Juan Mata pusieron el punto y final a la racha ganadora de una generación única, alcanzando su cenit y coronándose aquella noche en Kiev por segunda ocasión consecutiva, y logrando la triple corona, Eurocopa Mundial Eurocopa, tras una exhibición ante su similar de Italia, que fue castigada sin piedad con un 4-0 histórico. Número 4. En el número 4 tenemos la final entre Alemania versus República Checa, Eurocopa Inglaterra 1996. Si bien el fútbol lo inventaron los ingleses, el único torneo importante que habían organizado había sido la Copa del Mundo de 1966, la cual ganaron en la final contra Alemania Federal. 30 años después, en 1996, le llegó la hora de hospedar a la Eurocopa. Con el lema "El fútbol vuelve a casa", los alemanes tenían un equipo que combinaba jugadores de experiencia con una nueva camada. Algunos nombres eran Andreas Köpke, Matthias Sammer, mejor jugador del año 1996, Dieter Eils, Oliver Bierhoff y Jürgen Klinsmann. El seleccionado era dirigido por Berti Vogts, quien había sido campeón de Europa con la selección en 1972 y campeón del mundo en 1974. Además, era la segunda Copa de Europa a la que Alemania asistía como unificada. Alemania, en primera fase, lideraría su grupo con un total de 2 victorias y un empate ante la escuadra azzurra. En la siguiente ronda, despacharían a Croacia y a la anfitriona por penales después de un partidazo. La gran final sería en el mítico estadio de Wembley. Alemania y República Checa se enfrentaron en un partido único de 90 minutos. En la primera parte, los dos equipos estuvieron muy igualados, pero en la segunda, República Checa marcó un gol de penalti ejecutado por Patrick Berger en el minuto 59. Frente a ese gol, los alemanes reaccionaron. En el minuto 73, Oliver Bierhoff metió el tanto del empate para Alemania. Solo hubo primera parte de prórroga, porque Oliver Bierhoff marcó su segundo gol, el de oro, en el minuto 95. La invicta selección de Alemania se coronó así por tercera vez como campeona de la Eurocopa, tras la de 1980, rompiendo una sequía de 16 años sin ganar un título continental. De igual forma, los teutones ganaron su primer título tras la reunificación de su país. Número 3. Alemania versus Dinamarca, Eurocopa Suecia 1992. La participación del seleccionado danés en esta edición de la Eurocopa fue de las más particulares en la historia de la competición. A raíz de la situación bélica que vivía la extinta Yugoslavia producto de la guerra de los Balcanes, estos fueron apartados del campeonato que iba a disputarse en Suecia. El puesto de los balcánicos debía ocuparlo alguien, y ese alguien fue Dinamarca, que entraron al certamen en condición de invitados. Más allá de que la gran mayoría de los jugadores estaban de vacaciones, el entrenador Richard Møller Nielsen pudo contar con la mayoría de sus figuras. Aunque la gran estrella no iba a estar presente, Michael Laudrup sostenía un conflicto con el técnico, que lo hizo dejar el seleccionado. Por eso los dos grandes nombres daneses eran el arquero Peter Schmeichel y Brian Laudrup, hermano de Michael. Dinamarca logró meterse en semifinales junto a Suecia, dejando en el camino a Francia e Inglaterra.
En las semifinales se vieron las caras con Países Bajos, campeón defensor. En los 90 minutos empataron 2-2. En los 120 no pudieron quebrar el empate y en los penales los daneses lograron imponerse. En la final esperaba el campeón del mundo en Italia 90, Alemania. Ambas escuadras se enfrentaron en un partido único de 90 minutos. En la primera parte, Dinamarca se envalentonó y marcó en el minuto 18 gracias a un gol de John Hansen. En la segunda parte, Dinamarca marcó el segundo gol, cortesía de Kim Vilfort, en el 78. Y así, los daneses ganaron la única Eurocopa de su historia, rompiendo una sequía de 60 años sin ganar una Eurocopa. Número 2. Francia versus Italia. Eurocopa Bélgica Países Bajos 2000. La selección francesa, que se había proclamado campeona mundial en 1998, solventó la primera fase con autoridad, pero a partir de allí tuvo su dosis de fortuna, porque su avance en el torneo se vio marcada por los errores de los rivales, la polémica y el oportunismo. Contra España en cuartos no fue superior, pero ganó por 2-1 gracias a un penalti malogrado por Raúl González. Frente a Portugal, en semifinales, también estuvo al borde del knockout y solo pudo progresar con un gol de oro de penalti transformado por Zinedine Zidane. Incluso en la final, en la que se midió a Italia, Francia tuvo el partido perdido. Marco Del Vecchio adelantó a los azzurri y Zidane y compañía se quedaron más que tocados, incapaces de superar la resistencia de su duro rival. Pero cuando el partido alcanzaba el pitido final, los galos encontraron la supervivencia con un remate de Sylvain Wiltord en el minuto 90+4, que hizo caer la meta italiana llevando a la definición a la largue, donde entraba en vigencia el gol de oro. Solo hubo primera parte de la prórroga, porque David Trezeguet marcó el gol de oro para Francia en el minuto 103, dejando el marcador 2-1, consiguiendo un doblete histórico con la obtención de dicho torneo. La selección francesa cumplió con su condición de favorita, asignada por su título mundial. Italia moría con su ley, con la que tantos triunfos había alcanzado hasta entonces. Esta vez fue Francia quien tuvo, y nunca mejor dicho, la suerte del campeón. Número 1. Portugal versus Grecia, Eurocopa Portugal 2004. En la primera posición nos encontramos nuevamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo. El joven crack luso disputaba su primera Eurocopa, además de hacerlo como anfitrión, ya que Portugal era sede en esa ocasión del torneo. Todo parecía estar preparado para el primer título internacional de los portugueses. Grecia llegó a la edición del 2004 con tan solo una participación anterior en 1980. Los helenos desde el principio avisaron a Portugal con un triunfo en la primera jornada por 1-2, pero nadie se podía esperar lo que estaba por venir. En la segunda fase eliminaron a la vigente campeona, Francia, y en semifinales se impusieron a República Checa, uno de los máximos favoritos en esa edición. El combinado griego se reencontró con Portugal en la final y de allí completaron la gesta histórica. Era el escenario perfecto para los lusos, jugando ante su afición en un estadio de luz recién estrenado y lleno hasta la bandera, ante un rival inferior y con una de las mejores generaciones de su historia. Portugal dominó, pero no materializó sus ocasiones. Grecia supo jugar sus cartas y fueron alimentando la presión y las inseguridades de la selección lusa. La final se puso muy cuesta arriba cuando Caristeas aprovechó una mala salida de Ricardo para cabecear al fondo de la red jugándose el minuto 55 de la segunda mitad. Grecia supo jugar sus cartas y fueron alimentando la presión y las inseguridades de la selección lusa. Con el marcador a su favor, Grecia controló el encuentro y pese a los intentos portugueses de recortar distancia, el encuentro terminó 0-1. La selección de Grecia se coronó así por primera vez como campeona de la Eurocopa, consiguiendo uno de los mayores milagros jamás vistos en el fútbol europeo. Ahora te toca a ti. ¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿Qué otras finales te gustaría que repasáramos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos sobre fútbol. ¡Hasta la próxima!